Apenas hubo terminado el clérigo su explicación, el padre Carlos se acercó y dijo a su vez: «Usted ha leído todas las revelaciones excepto dos, la séptima y la octava. La séptima trata de la evolución consciente de uno mismo, de estar alerta a todas las coincidencias, a todas las respuestas que el universo le reserva». Me tendió un pequeño folder y añadió: «Esta es la séptima. Su texto es muy corto y muy genérico, pero habla de qué manera surgen los objetos ante nosotros, de cómo ciertos pensamientos acuden para servirnos de guía. En cuanto a la octava, la descubrirá por sí mismo cuando llegue el momento adecuado. Explica cómo podemos ayudar a otros a que nos den las respuestas que deseamos, y además de ello escribe una ética completamente nueva que rige la forma en que los humanos deberíamos tratarnos unos a otros, con objeto de facilitar la evolución de todos». «¿Por qué no puede darme ahora también la octava revelación?», pregunté. El padre Carlos sonrió y me apoyó una mano en el hombro. «Porque no creemos que debamos hacerlo. Ha de seguir usted también nuestras intuiciones. Recibirá la octava revelación tan pronto como haga la pregunta oportuna». Le dije que me parecía comprensible. Luego los dos clérigos me abrazaron y me expresaron sus mejores deseos. El padre Carlos hizo hincapié en que pronto volveríamos a encontrarnos y dijo que no le cabía duda de que yo encontraría las respuestas que me correspondían recibir. No disponíamos a subir a bordo de nuestros respectivos vehículos cuando el padre Sánchez se volvió hacia mí repentinamente. «Tengo la intuición de avisar todavía de algo. Tengo la intuición de avisarle todavía de algo. Más adelante conocerá otros detalles sobre el particular. Deje que su percepción de la belleza y de la iridiscencia guíe su camino. Los lugares y las personas que tienen respuestas para usted le parecerán más luminosas y atractivas». Asentí con un gesto, subí al coche del padre Carlos y le seguí por la pedregosa carretera durante varios kilómetros, siempre descendiendo, hacia que llegamos a una bifurcación. Sánchez agitó la mano como despedida, mientras la furgoneta tomaba rumbo este. Lo observé unos momentos y luego partí hacia el norte en dirección a la cuenca amazónica. Una ola de impaciencia se elevó en mi interior. Tras haber mantenido una buena marcha durante 3 horas, me encontraba en otra encrucijada, incapaz de decidir entre las dos rutas que tenía delante. Tomar a la izquierda era una posibilidad, a juzgar por el mapa. Aquella carretera conducía hacia el norte, siguiendo el borde de las montañas a lo largo de unos 150 kilómetros, y luego se desviaba bruscamente hacia Iquitos. La otra ruta, a la derecha, continuaba oblicuamente hacia el este, a través de la jungla, para llegar al mismo destino. Respiré a fondo, procuré relajarme, eché una mirada al retrovisor. No se veía nadie. De hecho, no había visto a nadie, ni vehículos ni gente a pie, desde hacía más de 1 hora. Traté de sacudirme la ansiedad. Sabía que debía tranquilizarme y permanecer conectado si quería tomar la decisión correcta. Me concentré en el escenario, la ruta de la jungla. La de mi derecha avanzaba entre un grupo de corpulentos árboles. Varias formaciones rocosas punteaban el suelo a su alrededor, la mayoría rodeadas de grandes arbustos tropicales. La otra ruta, la de la montaña, parecía comparativamente despojada. Un único árbol crecía en aquella dirección, pero el panorama restante era rocoso, con muy escasa vida vegetal. Volví a mirar a la derecha y traté de inducir un estado de amor. Los árboles y arbustos tenían un rico color verde. Miré a la izquierda y ensayé el mismo procedimiento. Inmediatamente me apercibí de que un retazo de hierba florida bordeaba la carretera. Las hojas de hierbas eran pálidas e irregulares, pero las flores blancas, vistas en conjunto, creaban un diseño particular que se perdía en la distancia.
Me pregunté por qué no me habría fijado antes en las flores. Ahora casi parecían brillar. Amplié mi enfoque para incluir todo cuanto había en aquella dirección, las pequeñas rocas y las manchas pardas de cascajos semejantes, extraordinariamente nítidas y llenas de color. Variados matices de ámbar y violeta, incluso rojo oscuro, animaban toda la escena. Devolví la mirada a la derecha hacia los árboles y arbustos. Aunque bellos, ahora parecían inanes en comparación con la otra ruta. ¿Cómo era posible?, pensé. Inicialmente la carretera de la derecha resultaba más atractiva. Volví a mirar a la izquierda y mi intuición se reforzó. La riqueza de forma de colores me maravillaba. Estaba convencido, pues, el coche en marcha y me dirigí a la izquierda. Seguro de lo correcto de mi decisión, la carretera era un desastre de pedregales, roderas y baches. Mientras avanzaba entre traqueteos, sentía más ligero mi cuerpo, mi peso descansaba sobre las nalgas, erguía la espalda y enderezaba el cuello. Mis manos asían el volante, pero no se apoyaban en él. Durante 2 horas de viaje sin incidencia, pellizcando de vez en cuando la comida que el padre Carlos había dispuesto en una cesta y sin ver a nadie. La carretera serpeaba subiendo y bajando por las laderas. En lo alto de una loma observé finalmente 2 coches aparcados a mi derecha. Se hallaban situados a bastante distancia del flanco de la carretera, en un llano donde crecían unos pocos arbolitos. No distinguí a los ocupantes y deduje que los vehículos estaban abandonados. Frente a mí la carretera giraba bruscamente a la izquierda y descendía trazando eses hacia un amplio valle. Desde arriba mi vista alcanzaba varios kilómetros. Detuve el coche con un frenazo violento. A medio camino del valle descubrí 3 o 4 vehículos militares parados a ambos lados de la carretera. Un grupito de soldados era visible entre aquellos. Sentí un escalofrío. El camino estaba bloqueado. Retrocedí hasta el otro lado de la cresta, oculté el coche detrás de las peñas de gran tamaño, me apeé y regresé a pie al punto donde podía observar la actividad del valle. Uno de los vehículos se marchaba en dirección opuesta a mí. Entonces oí algo a mi espalda. Me volví apresuradamente. Era Philip Stone, el ecologista a quien había conocido en Vicente. Se quedó tan boquiabierto como yo. «¿Qué está usted haciendo aquí?», exclamó. «Trato de dirigirme a Iquitos», respondí. Se me acercó rápidamente con cara de ansiedad. «También nosotros, pero el gobierno parece haberse vuelto loco por causa del manuscrito. Hemos de decidir si nos arriesgamos o no a pasar ese control de carretera. Somos 4. Señaló a la izquierda. Entre los árboles vi a otros hombres. «¿Para qué va usted a Iquitos?», me preguntó. «Busco a Will». Nos separamos en Kula, pero he oído decir que puede haberse marchado a Iquitos, con la idea de encontrar el resto del manuscrito allí. Pareció horrorizado. No debería haber hecho eso. Los militares han prohibido a todo el mundo que tenga copias. ¿No se ha enterado lo que ha pasado en Vicente? Algo he oído. ¿Qué sabe usted? Yo no estaba allí, pero tengo entendido que las autoridades intervinieron rápidamente y arrestaron a cuantos guardaban copias. Todos los huéspedes fueron detenidos para interrogarles. Se llevaron a Dale y el resto de científicos. Nadie sabe qué ha sido de ellos. ¿Le ha dicho alguien por qué el tema del manuscrito trastorna de ese modo al gobierno? No, pero cuando me di cuenta de lo peligroso que era, resolví regresar a Iquitos para recoger los datos de mi investigación y marcharme enseguida del país. Le conté los detalles de lo que nos había ocurrido a Will y a mí después de abandonar Vicente, así como del tiroteo de la sierra. «Maldición», gruñó.
Y todavía sigue adelante con eso. El comentario hizo tambalear mi confianza, pero dije, mire, si no hacemos nada, el gobierno eliminará completamente el manuscrito. Se impedirá que el mundo lo conozca, y creo que las revelancias son muy importantes, tan importantes como para morir por ellas, objetó él. Un ruido de motores atrajo nuestra atención. Los soldados subían del valle hacia nosotros. «¡Oh, mierda!», dijo Phil. «¡Ahí vienen!». Antes de que nos moviéramos, llegó de la dirección contraria el ruido de otros vehículos que también se aproximaban. Phil no disimuló su pánico. «¡Nos han rodeado!», exclamó. Yo corrí hacia el coche y metí atropelladamente la cesta de la comida en una bolsa. Tomé los folders que contenían el manuscrito y los guardé asimismo en la bolsa. Pero lo pensé mejor y lo introduje de abajo en el asiento. El ruido de los motores aumentaba de intensidad, así que eché a correr Atravesé la carretera hacia mi derecha en dirección que Phil había tomado. En la ladera le distinguí a él y a los otros hombres, agazapados detrás de las rocas. Fui a esconderme con ellos. Mi esperanza era que el vehículo de los militares pasaran de largo. Mi coche no estaba a la vista. Con suerte los soldados pensarían, como pensé yo, que los otros coches habían sido abandonados. Los transportes militares que se acercaban por el sur fueron los primeros en llegar, y para horror nuestro se pararon en paralelo a los coches. «¡Alto, policía!», gritó en voz alta. «No se muevan». Nos quedamos inmóviles mientras varios soldados avanzaban hasta rodearnos. Todos iban copiosamente armados y se mostraban muy cautelosos. Nos registraron meticulosamente, se apoderaron de cuanto encontraron y luego nos obligaron a volver a la carretera. Allí docenas de soldados registraron los coches. Phil y sus compañeros fueron conducidos a uno de los transportes, que inmediatamente partió. Cuando pasó por mi lado, tuve una fugaz visión de Phil, pálido, con un aspecto fantasmal. A mí me llevaron a pie en dirección opuesta y me ordenaron sentarme cerca de la cresta de la loma. Unos cuantos soldados me rodearon, todos portando armas automáticas. Finalmente se acercó un oficial y tiró al suelo ante mí los folders que contenían mis copias de las visiones. Encima de ellas dejó caer las llaves del coche del padre Carlos. «¿Son suyas estas copias?», preguntó. Le miré sin responder. «Las llaves se las han encontrado a usted», añadió. «En el interior del vehículo estaban las copias». «Repito, ¿son suyas?». «Creo que no debo responder si no es en presencia de un abogado», balbucí. Mis palabras provocaron una sarcástica sonrisa en el rostro del oficial. Este dijo algo a los soldados y se marchó. Los soldados me condujeron a un jeep y me colocaron en el asiento delantero, junto al conductor. Dos de ellos subieron al asiento trasero, las armas a punto. Detrás de nosotros, más soldados se instalaron en un transporte. Tras unos momentos de espera, los dos vehículos arrancaron hacia el norte en dirección el valle.